días, ¿cómo están todos? Felices de tenerlos en este espacio de la Escuela de Gestión de Riesgos, donde vamos a seguir con nuestra segunda sesión sobre análisis de riesgos. Por favor, si nos pueden ayudar con la siguiente slide. Muy buenos días, ¿cómo están? Veo que se están conectando de diferentes partes de Latinoamérica y me encantaría saludar antes de empezar a nuestros amigos de República Dominicana, de Colombia, de Ecuador, Panamá. Veo que también se están conectando desde Nicaragua. Hay personas desde México, Colombia, Chile. Les quiero dar la bienvenida a esta segunda sesión donde hablaremos, como les conté, sobre el análisis de riesgos. Vamos a descubrir cuál es el concepto de un riesgo, el mapa de referencia de la norma ISO 31000, los factores de riesgo, el punto de partida de la gestión de riesgos a través del estándar australiano, así como también vamos a conocer la estructura de mapa de calor y los aspectos a tener en cuenta en la medición de riesgo. Para poder desarrollar este tema a mayor profundidad, contaremos con la exposición de Luis Felipe Perdomo. Hola Luis Felipe, ¿cómo estás? Hola chicos, hola Nicole, ¿cómo están? Buenos días para todos, es un gusto tenerlos aquí y pues como lo mencionó Nicole, aquí vamos a ver un tema de contextualización, análisis de riesgo, entonces bienvenidos, que lo disfruten. Gracias Luis Felipe, y antes de empezar, quisiera invitarlos a unirse a las 3 líneas de defensa, esta comunidad que está tanto en LinkedIn como en Facebook, donde vas a encontrar a profesionales de la gestión de riesgos de toda Latinoamérica para poder intercambiar experiencias, información valiosa que les pueda servir y eventos como este. En el chat yo les voy a estar dejando los links para que se puedan unir tanto en Facebook como en LinkedIn. Ahora sí, empecemos. Adelante, Luis Felipe. Listo chicos, nuevamente bienvenidos. Vamos a ver el análisis de riesgo, pero para el análisis de riesgo necesitamos definir qué nos dice la norma ISO 31000 como un riesgo. La norma ISO 31000 me define el riesgo como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, donde me regala 2 notas. La primera nota me dice, un efecto es una desviación de aquello que se espera sea positivo, negativo o de ambos. Es decir, que siempre vamos a convivir con el riesgo y este va a tener un efecto ya sea positivo o negativo. A lo cual entra la siguiente nota. Esa siguiente nota que me dice, los objetivos pueden tener diferentes aspectos, como por ejemplo el financiero, el de salud, seguridad ambiental, y se pueden encontrar en diferentes niveles. ¿Esto qué significa? Que en cualquier core de negocio o en cualquier actividad que nosotros hagamos, siempre nos vamos a encontrar con algo positivo o algo negativo. Es decir, en un proyecto, en un producto, en un proceso, en cualquier actividad que nosotros hagamos. Es aquí donde la norma ISO 31000 me define eso como el riesgo y me da unos marcos de referencia para poder establecer una gestión de riesgos y un análisis de riesgo. Entrando un poco más al detalle de la definición de lo que es el riesgo, entramos al riesgo operativo, donde me indica o me dice que es la posibilidad, ojo con esto chicos, la posibilidad de materialización de que ocurra un evento no esperado y que produzca una pérdida de valor, impacto sobre los objetivos. ¿Y esto cómo lo voy a medir? Esto que yo no me espero, ¿cómo lo voy a medir? Lo voy a medir en términos de impacto y de frecuencia o de probabilidad e impacto. Para tener un poco más la claridad de qué es el riesgo operativo bajo la estructura que les mencioné, de qué es el riesgo, en la parte inferior de la presentación ustedes ven básicamente un ejemplo, donde está lo que yo no me espero. Yo no me esperaba una denuncia laboral como ese riesgo, como un evento. Y lo amarro a una causa que significa el por qué pasó. Entonces tengo el evento como esa acción o esa actividad no esperada, por no entregar oportunamente unas prestaciones laborales en un tiempo determinado. Es decir, por error en algún proceso o en alguna actividad, surgió una cosa que yo no esperaba, un evento no esperado, que es un riesgo. Y es aquí donde partimos a una circunstancia, aquí en la parte inferior se visualizaría. Esa circunstancia es debido al registro extemporáneo de una baja del colaborador. Básicamente es por un tema de desatención, que no se entregaron oportunamente las prestaciones laborales a tiempo y eso me causó un impacto en cuanto a tener una denuncia laboral. Es decir, esto ya con una denuncia laboral que me podría causar una demanda, un riesgo reputacional, una pérdida económica, N cantidad de variables que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y para tenerlas en cuenta, tenemos que mirar cómo viene la estructura dentro de la cadena de valor de lo que nosotros definimos en nuestra organización. Es aquí donde el riesgo está amarrado a un factor
de riesgo que me puede ocasionar, digamos, algún tipo de pérdida o algún tipo, digamos, de evento desafortunado. Aquí ustedes observan básicamente 4 factores de riesgo que son sí o sí necesarios a la hora de hacer su análisis. Esta es la estructura o la columna vertebral, como yo lo llamo, de una compañía, de un proceso, de un proyecto. Todos nos encaminamos a tener un proceso. Ese proceso es las actividades, entradas y salidas de información. ¿Qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer? Eso es el proceso, donde entra algo y sale algo. Puede ser, entra la información de un cliente y sale un correo electrónico, donde si lo pasamos en un producto, voy a decir la generación de un tornillo, entra una materia prima y sale el tornillo. Pero en medio de esa transformación, en medio de esa entrada y salida de información, yo tengo una transformación. Esa transformación, ¿quién la hace? La puede hacer una persona o la tecnología. Entonces necesitamos mirar si el capital humano es el idóneo, el capital humano cuenta con las competencias o básicamente la esencia de cómo las personas ejecutan esos procesos y la tecnología que lo acompaña. Y por último, pues vemos los eventos externos. ¿Qué son esos eventos externos? Básicamente son las cosas o los eventos que yo no podría controlar, pero necesito medirlo. ¿Qué yo no puedo controlar? Un incendio, no puedo controlar básicamente un ataque terrorista, un terremoto, pero necesito saber cómo lo voy a plasmar, cómo lo voy a medir. Básicamente entonces empezamos a hacer un análisis de riesgo contrastándolo contra los objetivos operacionales. Quizás en la anterior clase ustedes vieron básicamente lo que es un proceso, cómo se compone una entrada y salida de información y los objetivos que van a acompañar ese proceso. Es aquí donde empezamos a determinar la importancia de un análisis de riesgo. Me dice, o básicamente, ¿qué es la definición de un análisis de riesgo? La gestión de riesgo me permite tener la gobernanza organizacional y los procesos operacionales bajo control. Eso que los procesos operacionales, es decir, la manera en la que yo hago las cosas, la voy a tener bajo control. Es aquí donde el área de riesgos entra como una unidad de generación de valor. ¿Por qué? Porque me permite a mí mantener en orden todas mis actividades y que esos eventos que yo no me espero bajo la definición no se me materialicen, no me incurran en una pérdida tecnológica, una pérdida monetaria, una pérdida de información y también me permite identificar y tratar las oportunidades y amenazas. Recordemos la definición, chicos, que era básicamente lo positivo y lo negativo, y que esto en la organización me permite a mí tener una mejora continua. Esa mejora continua pues también me genera un poco más de valor a nivel organizacional. ¿Por qué? Porque básicamente estoy pendiente de las actividades que estoy haciendo. Pero pues para llevar ese análisis donde pues yo tengo presente un modelo, donde tengo un riesgo, una causa, tengo una consecuencia, defino básicamente qué es el análisis de un riesgo, necesito tener un orden para poder analizarlo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque si bien es cierto, yo ya tengo definidos ciertos riesgos y ciertas causas que lo pueden ocasionar, ¿cómo empiezo a plasmarlo? ¿Cómo empiezo a aterrizarlo en la realidad? Entonces aquí es donde entra el estándar australiano para la gestión de riesgos. Básicamente ese estándar australiano para la gestión de riesgos, perdón, aquí yo muevo un poquito, me dice a mí que yo tengo que tener estos lineamientos. Básicamente estos lineamientos empiezan con establecer el contexto, identificar los riesgos. Hasta acá, digamos, no entendería que hay que darle, digamos, un abrebocas un poco más, por lo que lo vimos en la anterior clase, pero sí entendería que de aquí es donde yo empiezo a contrastar la misión y la visión organizacional con el análisis de riesgo, es decir, cuándo me puede pasar, cómo me puedo pasar y qué es lo que pasa. Entonces, al contrastarlo con mi cadena de valor, con las entradas y salidas de información, teniendo claridad sobre esas causas y esos riesgos, empezaré a mirar cómo lo voy a plasmar, cómo matemáticamente lo voy a medir y cómo lo reflejo a través de un mapa de calor. Ya este estándar australiano, que lo van a ver, chicos, los invito a que sigan con las clases, van a ver, evaluar el riesgo y tratarlo con el objetivo de que pues ustedes vean el riesgo residual. ¿Listos? Transversalmente ustedes se pueden encontrar con comunicación y consulta, monitorear y supervisar. ¿Por qué? Porque recordemos que somos una unidad de generación de valor. El área de riesgos o la gestión de riesgos se compone pues esa mejora continua. Necesitamos estar monitoreando y supervisando cíclicamente y tenemos que tener enterado a los niveles organizacionales acerca del riesgo.
Listo, pues para plasmar esto, chicos, básicamente nos encontramos con el mapa de calor. Aquí ustedes ven la definición de un plano cartesiano. Yo lo monté pues relativamente como un plano cartesiano para que ustedes vean la relevancia de lo que significa un mapa de calor y sus estrategias o su perfil de riesgo que lo compone a través de los colores. Estos colores vienen como cuando ustedes ven un semáforo. Tenemos el rojo, que significa un alertamiento, en amarillo, que significa básicamente que tenemos que estar pendiente, y el verde, que significa que estoy tranquilo, puedo pues básicamente trabajar con el riesgo. Aquí más adelante, chicos, ustedes van a conocer lo que es el apetito al riesgo. Sin embargo, la definición al apetito al riesgo es la cantidad de riesgos que en mi objetivo estoy dispuesto a asumir. Puede que yo conviva con el riesgo, pero lo tengo tratado, ¿sí? Lo manejo bajo control. Recuerden la definición del análisis del riesgo, lo manejo bajo control. Listo, chicos, entendiendo cómo ustedes ven el mapa de riesgos a través de esos colores, se encuentran con una matriz o un mapa de calor 5 por 5. ¿Por qué significa 5 por 5? Porque a través de estos 5 cuadrantes, yo empiezo a hacer un análisis para establecer el riesgo inherente. Voy a ver si subo esto acá, perfecto. El riesgo inherente, bajo su fórmula, significa que yo voy a medir la probabilidad de ocurrencia de un riesgo versus su impacto o su frecuencia. Les voy a dar un ejemplo con la cotidianidad. ¿Ustedes cómo miden el clima? Ustedes lo miden a través pues de mirar al cielo o a través de algún tipo de notificación de un canal o del clima. Entonces, si ustedes van a salir a hacer algún tipo de diligencia, ustedes miran el cielo y dicen, ok, hoy va a llover. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que llueva es alta porque está muy oscuro. ¿Y qué pasa? Resulta que me voy a mojar, no, voy a asumir. Entonces, básicamente empezamos a mirar las probabilidades de ocurrencia de que algo me pase. O no, la verdad, pues no va a llover porque no está haciendo sol, entonces es casi improbable que vaya a llover. Pero si salgo sin cubrirme, sin un paraguas, entonces, ¿qué va a pasar? Me voy a mojar, va a ser crítico porque me voy a enfermar porque llueve súper duro. Entonces, empezamos a medir básicamente lo que queremos relacionar. Ahora, veamos el ejemplo con un correo electrónico que, digamos, aquí en la mayoría del auditorio ha manejado un correo electrónico, donde básicamente menciono que si me llega un correo electrónico con información confidencial y lo envío, digamos, a algún tipo de persona que no le interesa esa información o que no debe saber esa información, ya automáticamente tengo un riesgo. Entonces, la probabilidad de materialización de ese riesgo es muy alta. ¿Por qué? Porque no me fijé lo que hice, entonces podría incurrirme en algún tipo de riesgo reputacional o algún tipo, digamos, de incidencia a través de entes reguladores. Si yo multiplico el riesgo, básicamente veamos aquí el ejemplo, yo tengo en el primer cuadrante donde multiplico moderado por mayor, que es el número 4, entonces multiplicaría 4 por 2, 8. Entonces me definiría básicamente que ese riesgo entra en un cuadrante mayor, es decir, la probabilidad es alta y su impacto es alto. Pero veamos el ejemplo quizás con ocasional y con mayor, donde la probabilidad es menor, pero su impacto es mayor. Entonces, así tenemos que empezar a determinar el riesgo. Tenemos que empezar a analizarlo a través de probabilidad y de ocurrencia, basado en qué, las causas y lo que me está ocurriendo en el tiempo. También tengan en cuenta esto, chicos. Tratemos de enfocar el riesgo a través de la historia, a través de lo que yo voy viendo en mis procesos. Quizás aquí, la verdad, me gustaría conocer un poco más de la historia de ustedes ahorita en un ejemplo que me regalen, por favor. Pero la historia me permite a mí analizar un poco más el riesgo, me permite definir un poco más esa probabilidad de ese impacto. Sin embargo, esta fórmula es la general, la probabilidad por impacto. Ya para el riesgo residual, nosotros le vamos a aplicar controles. Tomando como referencia el de la lluvia, pues ya qué control yo le aplicaría, salgo con paraguas, entonces ya no pasaré de mojarme a mojarme totalmente, sino un poco menos. Entonces pasará de ser catastrófico a mayor. Sin embargo, hay que saber movernos en el análisis de riesgo y determinar acciones que me permitan mitigar eso que yo no me espero. Entonces, es aquí, chicos, donde me encuentro con el que puedo hacer. Básicamente, ustedes lo van a conocer como el tratamiento.
Si el riesgo está en rojo, ¿qué necesito? Lo voy a evitar, lo voy a transferir, lo voy a eliminar. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Necesito aplicarle controles y al aplicarle esos controles se van a encontrar con el riesgo residual. Entonces, es lo mismo o el ejemplo de la sombrilla. Yo coloco la sombrilla y ya no me cae el 100% de las gotas, sino me cae un 50%, un 20%, un 30%. Listo, básicamente, bajo ese análisis es que empezamos a determinar y bajo esas definiciones empezamos a determinar qué es el riesgo y en este caso, bajo el ejemplo, qué era el riesgo operativo. ¿Listo, chicos? Luis Felipe, acá tenemos una pregunta. ¿Tú crees que podríamos repetir Perfecto. cómo se calcula la fórmula de riesgo inherente? Claro que sí. Listo, chicos. Aquí en la parte inferior ustedes ven la probabilidad de ocurrencia del riesgo por cuánto me va a impactar. Siempre llévenlo de la siguiente manera. Es como si ustedes multiplicaran dentro de este cuadrante. Ejemplo, si yo multiplico, digamos, 2, este 2, ¿ustedes ven mi cursor? ¿Tú ves mi cursor, Nicole? Sí, sí se ve. Perfecto. Es este 2 por este 3, entonces la probabilidad es ocasional, perdón, es posible, versus la tercera, que vendría siendo crítica. Entonces, 2 por 3 me daría 6. Yo defino que ese 6 es un riesgo en amarillo, que en amarillo podría ser ejemplo, digamos, lo moderado, y que necesito bajo ese ejemplo evitarlo o transferirlo. Básicamente para que después no se me vuelva un riesgo rojito o un riesgo crítico. Listo, chicos, tengamos en cuenta siempre esa oportunidad de multiplicar la probabilidad de ocurrencia o la frecuencia de ocurrencia por el impacto. Siempre es la misma fórmula para el riesgo inherente. Ya pues cambian las definiciones iniciales como probabilidad por frecuencia o impacto por consecuencia, pero tengamos en cuenta que siempre va a ser esa fórmula de mirar en el eje Y la probabilidad y en el eje X el impacto. Listo, chicos, básicamente eso es. No sé si eso responde a la pregunta. Si hay una pregunta adicional, con mucho gusto la podríamos resolver. Los umbrales, ¿cómo los puedes determinar? ¿Cómo podemos determinar los umbrales? Bueno, es importante tener en cuenta que el perfil de riesgo, ya tú lo llamaste umbrales, pero el perfil de riesgo parte de lo que yo como proceso estoy dispuesto a asumir. Entonces, si mi riesgo cae entre 0 y 30, definitivamente es un riesgo que yo estoy dispuesto a controlar porque no se me va a, digamos, a contrastar contra mis objetivos. O bueno, voy a dar un ejemplo un poco más aterrizado, sin quitándole los objetivos. Básicamente, si yo asumo o parto mi mapa de calor en porcentajes, voy a decir que de 0 a 20 mi riesgo está totalmente controlado porque es básicamente un porcentaje mínimo que entraría a jugar dentro de todo mi 100% del riesgo. Ya si yo multiplico, fíjense, si yo multiplico 1 por el 1 me va a dar 1, es decir, mi cuadrante estaría acá, es decir, mi perfil de riesgo o el umbral que ahorita la persona que participó, muchas gracias, indicó, me daría acá. Si yo multiplico 5 por 5, mi riesgo entra aquí en 25. ¿Ven la diferencia de 1 a 25? Pues mi riesgo está súper crítico. Es ahí donde yo empiezo a definir a través de esta matemática los cuadrantes. Ojo, no es mandatorio que ustedes manejen un perfil de riesgo de 3 colores. Puede que sea un poco de más vino tinto a verde, pero eso es a nivel organizacional o a nivel de lo que ustedes consideren que entraría de la gestión de riesgos o como un mapa de calor. ¿Listo, chicos? Tengan en cuenta mucho esa estrategia de riesgo. ¿Listo? Otra pregunta, Nicolo, avanzamos con el ejemplo que me gustaría darles en la herramienta. ¿Podemos hacer un par de preguntas más? Dale, dale, perfecto. ¿Cómo eliminarías un riesgo moderado? ¿Cómo eliminaríamos un riesgo moderado? Básicamente, tengamos en cuenta que es dependiendo del riesgo, ¿no? Un ejemplo, si estamos hablando de organizaciones, si el riesgo es tan moderado, una póliza es un claro ejemplo para transferirlo y al transferirlo quizás lo elimine. Puede que se materialice, pero básicamente le estoy trasladando a la aseguradora pues el impacto que este me puede ocasionar. O también, no básicamente eliminarlo, sino reducirlo, podría ser la auditoría. La auditoría me parece un excelente control a la hora de nosotros hacer la gestión de riesgos, porque al ser también un ente de control, me permite también estar monitoreando constantemente las actividades
y disminuyendo la reducción del riesgo, la mitigación del riesgo. Listo. Luis Felipe, esto también aplica para decir cuántos niveles de riesgo podríamos tener dentro de la organización. Sí, pero entonces tomamos como relevancia que lo más utilizado es una matriz o 3x3 o 5x5. ¿Por qué 5x5? Porque me permite determinar un poco más al detalle los cuadrantes o la estrategia del riesgo. Yo puedo tener un perfil de riesgo bajo, un perfil de riesgo, perdón, muy bajo, un perfil de riesgo bajo, moderado, alto y muy alto. Donde si yo lo traslado a la definición que les di inicialmente, yo tengo riesgos positivos, entre comillas son positivos, porque de acuerdo a mi core de negocio, yo necesito convivir con el riesgo. Veamos en un banco, un banco convive con el riesgo. ¿Por qué? Porque hace transacciones diarias. Entonces, si yo elimino las transacciones, no tengo cómo generar dinero, no cómo generar valor. Pero esas transacciones las puedo manejar en un perfil o una estrategia muy baja y baja. ¿Por qué? Porque las tengo controladas. Pero si pasa, podría ser moderado porque pues básicamente ya no las controlaría, sino se me sube el nivel debido a los fraudes. Y crítico es donde yo necesito ya empezar a mirar qué tratamientos y qué controles voy a aplicar. Entonces, bajo la pregunta de la persona que nos hizo, lo más utilizado para mí son manejar un contexto de una matriz 5x5, una matriz 3x3. Tiene el mismo contexto, multiplicamos probabilidad por impacto, solo pues que mi mapa de calor se modificaría un poco. ¿Listo? Perfecto. Sí, podemos continuar porque las preguntas que nos hacen ahora es sobre el riesgo residual y entiendo yo que eso es después de aplicar los controles para mitigar estos riesgos. Sí, eso es para la próxima clase, chicos. Tengan en cuenta que el riesgo residual efectivamente parte de la misma fórmula, solo que yo le voy a aplicar los controles. Al aplicarle la efectividad de los controles, bajo un diseño de que el control esté documentado, de que el control sea preventivo, correctivo, de que el control tenga un responsable, de que el control tenga una frecuencia de tiempo determinada, me va a decir si mi riesgo residual pasa de ser 12, como ustedes lo ven en la imagen de ese rojo, pasa a ser verde porque disminuye en probabilidad o disminuye en impacto. ¿Listo, chicos? Entonces, pues la verdad, me gustaría decírselos, pero eso es para la próxima clase, ¿listo? Entonces, pues es una invitación a que continúen con nosotros. Les voy a dar un ejemplo, chicos, de cómo trasladarlo acá. No les voy a decir puntualmente cómo lo van a configurar, porque esa es la invitación a que ustedes se unan. Espero, muevo esto aquí un poquito, no sé cómo, acá. La invitación a que ustedes se unan para que ustedes hagan el análisis de riesgo aquí en la herramienta y vean lo que yo les estoy contando. Ustedes a la parte izquierda de sus pantallas se van a encontrar con los procesos, riesgos y controles. Nosotros estamos en riesgos. Esto es la cadena de valor o bajo el estándar australiano para la gestión de riesgos. Esto era lo que yo les mencionaba acerca de una estructura. Fíjense que nosotros hemos trabajado constantemente en esa estructura bajo esa referencia que les mencioné, donde pues ya la tenemos determinada. Fíjense que aquí hay unos riesgos de ejemplo donde me permite un riesgo inherente, un riesgo residual. Fíjense que este ya tiene una aplicabilidad de controles. Sin embargo, aquí el perfil de riesgo es alto, pero nosotros cómo vamos a interactuar, cómo lo vamos a crear. Entonces, aquí en el botón crear, la herramienta también es un poco intuitiva, o no, un poco, no es bastante intuitiva, ya que la herramienta le permite a ustedes analizar la información y amarrar la información de acuerdo a los criterios que ustedes consideren necesarios. Tengo la información general del riesgo. Me gustaría que alguna persona que tenga un riesgo y le gustaría medirlo, me diera un ejemplo. No sé si sea posible o no sé, Nicole, si sea posible, digamos, que el auditorio participe en el análisis de riesgo, tomando como referencia algún riesgo que tengan por ahí que les gustaría plasmar. Claro que sí. Pueden escribirnos un riesgo que se les ocurra, un riesgo de su organización para poder ir desarrollando este ejemplo. Y mientras que esperamos que puedan participar, quisiera comentarles que la herramienta que está usando Luis Felipe es el software de Pirani,
donde nosotros ahora actualmente tenemos una prueba gratis de 30 días, donde ustedes van a poder entrar y tener todos los módulos para gestionar los riesgos. Tenemos procesos, riesgos, controles, eventos, planes de acción, reportes que ha sido añadido ahora último, así que les voy a estar dejando el link acá. Ya veo que están respondiendo para poder empezar nuestro riesgo. Luis Felipe, no sé si tú quieres ver el chat para escoger. De una. Uy, a ver. Anticorrupción, listo, aunque este es muy enfocado a temas de lado de activos, listo chicos, pero por riesgo de quebrantos en la institución por falta de control interno, perfecto, riesgos asociados en negocios, a ver, ¿qué más vemos? Límite discrecional, riesgo de backup, es decir, que un proceso solo sepa una persona y no asista. Creo que este ejemplo me parece bien, tomando como referencia el tema de procesos y tomando como referencia también, chicos, que entre comillas, nosotros estamos interactuando constantemente con las actividades y me enfoca mucho el recurso humano, ¿listo? Entonces para Sandra, muchas gracias. Sandra, fuiste la ganadora del riesgo. Entonces no le voy a colocar riesgo de backup. ¿Por qué no le voy a colocar la palabra riesgo? Porque recuerden, chicos, que hay que manejar una estructura basado en lo que pasa y cómo pasa. ¿Listo? Entonces, aquí dimos un ejemplo. Por ejemplo, el de abajo me dice límite discrecional, pero tengamos en cuenta siempre la definición de una causa y una consecuencia. Entonces, te voy a reemplazar la palabra backup por otra cosa, es decir, que un proceso solo sepa una persona y no asista. Entonces, falta de capacitación a personal que ejecuta las actividades del proceso financiero. Listo, chicos. Básicamente yo que definí aquí, definí un riesgo por falta de capacitación de personal. Aún no estoy diciendo qué pasa. ¿Listo? ¿Qué es su impacto? Su impacto pues lo voy a definir, recuerden chicos, probabilidad a través del eje Y impacto a través del eje X. Y en el eje Y ustedes se van a encontrar con, básicamente, esperen, bajo un poquito acá, o bueno, estas variables, improbable, posible, ocasional y probable. Si yo los paso a términos matemáticos, como lo vimos en el mapa de calor, me puedo encontrar que esta es una matriz 4x4, porque tiene 4 perfiles. Y esos 4 perfiles, ustedes básicamente van a definir matemáticamente en porcentajes de 25%, 25, 50, 75 y 100. Es decir, la probabilidad, o bueno, falta de capacitación del personal me puede ocasionar a mí un alto nivel de estrés o un alto nivel, digamos, o que ocurra en un error humano. Entonces, yo reemplazaría la falta y esa falta entraría como una causa. Entonces podría colocar error en las actividades, perdón, en las actividades del proceso. Perfecto. En las actividades del proceso financiero. Esto, su probabilidad de que exista un error es prácticamente probable porque no va a existir. Ahorita la causa la vamos a definir con la falta de capacitaciones. Es muy probable, pero el impacto puede que sea menor, porque bueno, si hay un error, básicamente no tendría por qué impactarme reputacionalmente, a menos de que el core organizacional o que básicamente como el objetivo organizacional sea diferente. Ejemplo, si es una compañía de recursos humanos, si yo hago un error en las actividades, digamos, de nómina, tomemos como referencia este producto financiero o en el proceso, quitémosle la palabra financiero, en el proceso de nómina, entonces básicamente me voy a encontrar con algún tipo de error. Y ese error me puede impactar porque es el tema de nómina, me puede impactar bastante. Al generarle el impacto mayor y su frecuencia, su probabilidad alta, pues básicamente voy a colocarle una característica, discúlpenme acá, descripción, perfecto, entonces lo podría crear. Sin embargo, es importante que ustedes relacionen el factor de riesgo, lo que yo les mencionaba como la columna vertebral de las organizaciones. Si estamos hablando, chicos, de un tema de error en las actividades del proceso, yo puedo encontrarme con qué es, con tecnología porque me falló, porque recursos humanos, entonces pues ya
viene el análisis y la interactividad del mismo. Listo, en este caso, tomémoslo como el recurso humano. ¿Y qué tratamiento me gustaría llevarlo? O sea, dependiendo del análisis, entonces pues pensaría que por matemáticamente multiplicar el mayor por probable, en el mapa de calor es un riesgo que va a estar dentro del riesgo crítico al riesgo alto. Quisiera reducirlo o transferirlo. Listo, básicamente, y el tipo de riesgo, ¿qué consecuencia me entraría a trabajar aquí? ¿Qué tipo de consecuencia? Operativamente tengo una afectación, legalmente tengo una afectación, reputacionalmente, financieramente o de manera ambiental. Por ahí vi que una persona participó con un riesgo que hablaba de temas biológicos. Listo, chicos, esto me afectaría un proceso, operativamente tengo una afectación y un impacto que voy a definir a futuro financieramente, porque recordemos que el riesgo no importa, va encaminado siempre a la generación de valor y la generación de valor siempre va encaminado a una misión y unos objetivos y esa misión y esos objetivos van encaminados a, ¿qué? A ingresos, a oportunidades de mejora. Entonces, pues todo el riesgo va a tener encaminado el dinero. ¿Listo, chicos? Una vez ustedes generan la estructura del riesgo, pueden Luis relacionarle las Felipe, causas, consecuencias. Dime. sí, antes de continuar, me encantaría que nos puedas explicar cómo podemos diferenciar una causa de un riesgo para tener este concepto súper Ah, claro. listo, perfecto, listo, chicos. Entonces tenemos el riesgo, ¿no? Error en las actividades del proceso y cómo vamos a diferenciar una causa y una consecuencia cuando ustedes le dan el botón crear el riesgo. Aquí ustedes dan la información del riesgo. Van a causas y consecuencias. La herramienta pues les permite a ustedes determinar si es una causa o una consecuencia. Yo lo voy a decir de una manera un poco más sutil, pero encaminen o traten de encaminar la causa como al que pasa y la consecuencia al por qué pasó. Y si yo lo traslado a un temas de riesgos un poco más familiarizados, podría relacionar la causa hacia la probabilidad y la consecuencia hacia el impacto. Entonces, viene un tema de que tratemos de que sea amarrado. En el ejemplo les di la causa, como el que pasa y una circunstancia, como digamos algún tipo de impacto que podría ocasionar o lo que pasó, por lo que pasó, perdón. Entonces, fíjense que cuando ustedes están en causa-consecuencias, aquí ustedes pueden crearla, no sé, démosle agregar, pueden crear si es una causa, una causa o una consecuencia. Entonces, creo que para seguir dándole, digamos, la apertura a la definición, la causa es el por qué pasó y la consecuencia es en qué me va a impactar. Listo, chicos, si yo lo traslado a términos de probabilidad de impacto, es por qué pasó, la probabilidad de por qué está pasando esa causa y la consecuencia es cuánto me va a impactar, cuánto me está impactando, para que ustedes se logren familiarizar un poco más. Listo, entonces no es necesario que ustedes le amarren una causa y una consecuencia. ¿Por qué? Porque eso lo van a ver ustedes reflejados en el mapa de calor, pero sí es necesario que ustedes lleven o empiecen a llevar un orden organizacional o un orden en la gestión de riesgos, tratando de tener causas y consecuencias, porque así mismo usted les permite la mitigación del mismo. ¿Listo? Supongamos que aquí tenemos una causa y esa causa que tenemos es la de capacitaciones. O bueno, la persona dijo un backup, porque hace falta un backup que realice las actividades. Entonces, les hago la pregunta o la inquietud. ¿Ustedes qué consideran que es? ¿Que un backup es falta o de error de un proceso o el error del recurso humano por no tener, digamos, algún tipo de documentación para soportar las actividades? Eh, no sé si lo podríamos, digamos, mirar ahí dentro del chat. A ver, ¿ustedes qué creen, chicos? Uy, voy por acá. Falta de un proceso. Perfecto. Tenemos María José, me dice que es fallas en un proceso. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que al no tener un backup que ejecute las actividades, no es porque la persona no lo desee. Básicamente nosotros vamos a la organización a cumplir nuestras actividades, pero el proceso tiene un vacío. Recuerden, el proceso, entradas y salidas de información, y al hacer una actividad bajo otra, tengo riesgos, convivo con riesgos. Entonces, ¿qué le hace falta? Le hace falta robustecer un poco más el proceso. Entonces, el factor que significa que esa causa está atada a ese riesgo es básicamente porque hay un vacío en mis procesos. Listo, entonces podría colocar backup, uy, perdón, un backup. Listo, descripción, voy a colocar la misma descripción y les menciono que es por tiempo, porque la verdad está chévere. Entonces, al colocarle básicamente la causa-consecuencia, yo le voy a agregar
y cuando ustedes le van a agregar, se crea exitosamente, pero no está amarrada a ningún lado, simplemente la creé. Entonces, ¿qué me falta? Crear básicamente el riesgo donde le amarré esa causa, le podemos amarrar la consecuencia igual. ¿Listo, chicos? Aquí pues ustedes le pueden amarrar el proceso, que es la clase anterior, y le pueden amarrar el control, que es la siguiente clase. ¿Listo? Así que no se lo pierdan, mentiras. Entonces le vamos a dar crear. Automáticamente él me va a generar la probabilidad y el impacto, es decir, él me va a multiplicar, me va a decir que mi riesgo es extremo, mi riesgo inherente es extremo. Ojo, el riesgo residual es el mismo, porque yo en ningún momento le amarré un control. Este riesgo que aquí se llama ingreso no autorizado a cuentas privadas, sí tiene amarrado un control, pero aquí no. Ahora ustedes me dicen, Felipe, ¿dónde puedo ver esto? ¿En qué mapa de calor y qué no? Nicole fue muy enfática en una parte donde dijimos que los reportes eran nuevos. Voy a picar ahí para que ustedes se cuentan en la palabra reporte, entonces se encuentra el mapa de calor y así ustedes lo pueden generar. Ah, bueno, fíjense que aquí ustedes tienen un perfil organizacional de riesgo, un perfil inherente, donde ustedes, su perfil inherente, recuerden chicos, el apetito al riesgo, la cantidad de riesgos que yo estoy dispuesto a asumir, se ve expuesto a través de este perfil. Mi perfil de riesgo es de 58% sobre un 100%. Significa que yo necesito tomar acciones un poco más fuertes o puedo verme impactado económicamente. Mi riesgo debería estar por acá. Entonces yo lo voy a aplicar, le voy a dar más, voy a buscarlo. La verdad no me fijé dónde estaba, si estaba en extremo, aquí debe estar o por acá, perdón. Aquí no está. Este sí, en este no es. Y debería estar acá entonces. Ay, se me perdió. Era extremo, si iba a extremo, ahora sí me perdió el riesgo, chicos. Perdón. Perdí información. Errores en la... Ah, no, míralo acá, sí, sí estaba ahí. Error en las actividades del proceso. Discúlpeme, no lo había visto inicialmente. Listo, entonces cuando ustedes se encuentran ahí, ven, por ejemplo, que el riesgo inherentemente cae en un cuadrante 4, es decir, es un riesgo muy alto. Bueno, este porcentaje de distribución básicamente es por la cantidad de riesgos que se encuentran creados y de un 100%, este riesgo toma una cobertura del 23.53%. Listo, chicos, aquí pueden ver ustedes la estrategia. Y los invito a que lo utilicen. Si no conocen de riesgos, empiecen a interactuarlo y empiecen a conocer un poco más de la gestión de riesgos. Y al hacer la gestión de riesgos con ejemplos que ustedes consideren dentro de su cotidianidad o si ustedes trabajan en organizaciones y lo quieren ver reflejado en organizaciones, lo pueden utilizar. Ustedes se dieron cuenta que es muy intuitiva, ya que él mismo les permite ir manejando las actividades y soportando. Ya pues también los invito a leer la norma ISO 31000 como ese marco de referencia acerca del riesgo. Y listo, chicos, agradezco mucho, mucho la participación. Agradezco también pues mucho a las personas que pues se conectaron. Es para nosotros muy grato contar con su presencia porque así nos motiva a seguir enseñándole a la gente y culturizando a las personas a través de riesgos. Listo, y también agradezco a Nicole pues como moderadora de este curso. Y nada, chicos, les deseo un excelente día. No sé, Nicole, cuál es el paso a seguir, tú me dirás. Claro que sí, Luis Felipe, muchísimas gracias. Quería ver si tienen alguna otra pregunta, si todo ha quedado claro. Pueden escribirnos sus consultas a través de chat. Mientras tanto, ¿tú crees que podamos volver a la presentación? Claro que sí. Aquí, pues acordarse que la diferencia principal entre riesgo y causa es que el riesgo es algo que se puede materializar y la causa es el por qué se podría materializar. Entonces, nos vamos a el siguiente slide. Listo, siguiente. Para compartirles que la próxima semana, si bien ustedes lo han dicho, ¿cómo puedo tener un riesgo residual? Pues eso vamos a ver justamente la siguiente semana con la charla de control de riesgos, donde vamos a conocer qué tipo de controles hay, cómo podemos identificarlos, cómo podemos plasmarlos. Yo voy a estar compartiéndolos en este mismo momento, el link para que se puedan inscribir a la siguiente charla. Y pues desearles un excelente día. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias a Luis Felipe y a todos nuestros participantes. Muchas gracias, chicos. Que estén muy bien.